Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la familia de la fe, Señor, y gracias, Señor, porque la verdadera alegría es cuando estamos contigo, Señor. Y como hablaba mi esposa ahora, cuando estamos en tu casa con sus hijos, Señor, qué bueno que es estar en familia. Háblanos hoy, enséñanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Y el pueblo dice? Amén. El tema de esta hora es las 5 solas. Y obviamente yo no voy a tener tiempo hoy de hablando del partido. Hoy no vamos a poder hablar de las 5 solas de la Reforma. Hoy vamos a estar hablando, el tema de esta tarde es Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. ¿Cuántos le dan un amén a eso? Amén. Solo a Él sea la gloria. El 31 de octubre, los cristianos alrededor del mundo no recordamos Halloween, no nos ponemos a ver cómo hacemos una gringada de disfrazar a los chiquitos para salir a buscar confites, sino que el 31 de octubre nosotros recordamos el Día de la Reforma. Todos los años en esta iglesia hacemos algún recordatorio, ya sea los martes o ya sea algún sábado. Es más, el año pasado, que veníamos saliendo de pandemia, estuve hablando todo un mes sobre la Reforma Protestante y yo creo que es algo que nosotros, ya algunos de ustedes que hemos caminado juntos, lo hemos entendido y hemos aprendido, pero creo que es algo que tenemos que estar refrescando y que tenemos que estar celebrando. Entonces el 31 de octubre marca la fecha en el que tiene como el cumpleaños la Iglesia Evangélica Protestante, la tradición de la cual nosotros somos herederos. Ese día lo marca el 31 de octubre por una razón. Un monje llamado Martín Lutero pegó en las puertas de un castillo llamado Wittenberg, que también era una iglesia. No era solo porque quería hacer pleito con la iglesia, sino que las puertas era el lugar donde se ponían, como cuando vemos en un supermercado, ¿han visto la pizarra de los supermercados? Alquileres, se perdió tal perro, todos los rótulos de los vecinos del barrio, así funcionaban las puertas del castillo de Wittenberg. Y Martín Lutero pegó una gran hoja que incluía 95 ideas, se llaman las 95 tesis, donde él invitaba a otros miembros del clero católico a hacer un debate con él, a pensar con él. Entonces, desde esa fecha, históricamente marcamos como el inicio de la iglesia protestante. Si nosotros quisiéramos ser fidedignos, realmente la iglesia católica entró en reforma 100 años antes de Martín Lutero. Ustedes saben que yo soy hijo de un historiador y de un historiador bien detallista. Entonces cuando fui preparado para esto, los detalles son importantes. Aunque el 31 es el día de la Reforma, es el día en el que nace la iglesia protestante como en el calendario, realmente 100 años antes ya se estaban dando vestigios, chispazos de la Reforma. Yo quiero que usted entienda que nosotros salimos de lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca fue al inicio como lo vemos ahorita. Los primeros 300 años de la fe no estuvieron marcados de la pompa que tiene hoy la Iglesia Católica. Y 100 años antes de la Reforma, le estoy hablando hace 605 años, ya pensadores estaban diciendo, la forma en la que yo entiendo la fe no empata con la forma en la que la Biblia me lo dice. Entonces, la pregunta principal de la Reforma Protestante es, ¿cómo un hombre, cómo una mujer que es pecadora como usted y yo, podemos estar delante de un Dios salvo? O sea, en otras palabras, resumámoslo, ¿cómo se salva alguien? Y entonces la respuesta de la Iglesia Católica es, usted tiene que ser parte de la Iglesia Católica, usted tiene que hacer X, Y o Z, o llegó un momento en el tiempo de Lutero en el que usted podía comprar su salvación. Y usted pagaba ciertas cosas, cubría pecados, cubría gente, y entonces con dinero usted compraba su salvación. La Iglesia Católica llevó esto tan al extremo que ya usted no se preocupaba solo por su salvación,
Ya Fran y yo no estábamos preocupados por comprar nuestra salvación, sino que ahora nos poníamos a pensar, ¿y nuestro abuelito se habrá sido salvo? Y entonces empezamos a comprar la salvación del abuelo. Y luego empezamos, y la tía, y se convirtió en un enorme negocio. Todo lo que usted ve espectacular, no todo, pero la gran mayoría de lo que usted ve espectacular en el Vaticano fue pagado a la luz de estas llamadas indulgencias. Entonces la iglesia empezó a predicar, usted puede llegar a Dios comprando la salvación. O usted puede llegar a Dios confesándose con un cura. O usted puede llegar a Dios a través de los sacramentos, que es lo que la Iglesia Católica hoy mismo predica. Y yo no sé si usted sabe, la Iglesia Católica hoy en día todavía tiene indulgencias. Y no sé, los ticos y los que vivimos aquí en Costa Rica, no sé si usted sabe que en Costa Rica solo hay 2 santuarios nacionales, que es la Basílica de los Ángeles y la iglesia de aquí de la Abuelita. Son los únicos 2 santuarios nacionales. Y hay unas fechas especiales donde usted puede llegar y hacer ciertos aportes donde usted adquiere ciertas bendiciones. Y entonces, frailes, curas, sacerdotes, hombres de Dios empezaron a notar que lo que predicaba la iglesia no empataba con lo que decía la Biblia. Por eso el 31 de octubre es tan importante para nosotros, porque marca la idea del cambio. 100 años antes de Martín Lutero hubo un montón de gente, pero recordemos a uno que se llamaba Juan Hus. Juan Hus fue muerto en la estaca, lo amarraron y lo quemaron. Pero Juan Hus empezó a predicar, él era un monje de la región de Bohemia, lo que nosotros ahora llamamos Alemania. Eso en su tiempo era un protectorado checo. Pero bueno, la cosa es que él empezó a predicar ideas que venían de la palabra gracias a la traducción que había hecho un hombre en Inglaterra que fue odiado, murió muy enfermo, traduciendo la Biblia del latín, la Biblia de diferentes idiomas que la gente no sabía en el momento, al inglés. Este hombre se llamó Tyndale. Y entonces fue tan odiado que, es más, años después de que lo enterraron, porque él no fue muerto torturado, él tuvo una serie de amigos muy importantes que lo salvaron, pero lo odiaron tanto que lo exhumaron, quemaron su cuerpo y echaron las cenizas de los huesos a un río, al río Tam, porque tradujo la Biblia y para que llegara a la gente. Entonces Juan Hus empezó a predicar cosas como 100 años antes de Lutero. Lo que quiero que sepan es que hoy recordamos lo que hizo Lutero, pero hubo hombres y mujeres valientísimas a lo largo de la historia que lo que querían era que la gente tuviera la Biblia. Lo que usted y yo tenemos ahí, lo que usted tiene en su celular o la tiene en papel ahorita en su regazo. Le costó la vida a un montón de gente. Pero el 31 de octubre recordamos el momento en el que Lutero se convierte como en la puntita de ese iceberg que llamamos ahora la Reforma Protestante. ¿Qué significa sola? Porque hablamos de 5 solas. Sola es una palabra en latín que lo único que significa es solamente. Sola escritura, ahí les pongo un detalle y Maco nos va a ir ayudando. Sola escritura significa solo por la escritura. Y vean la declaración que les pongo. Las escrituras son la palabra de Dios, inspirada, inerrante, o sea, sin error, suficiente y autoridad final para la iglesia. ¿Usted me da un amén a eso? Porque la iglesia no viene a las celebraciones a oír lo que dice un papa, a oír lo que dice un concilio. No venimos a la iglesia a oír lo que dice un pastor. Hay iglesias que todos los domingos o sábados, el día que se reúnen, vienen a oír lo que alguien les escribió en un leccionario, refiriéndome a otras religiones. O hay iglesias como las nuestras que vienen a oír ya no lo que dice un papa, sino lo que dice un pastor. Los sueños que tuvo ayer, las visiones que tiene, las locuras que se le ocurren. Y entonces llegan a escuchar cosas de hombres. La única autoridad final para la iglesia es la palabra. Amén, iglesia. Sola escritura. Sola gracia significa solamente por gracia. Vean la declaración que les pongo. Toda nuestra salvación, de principio a fin, es solo por gracia. ¿Y me da un amén? Amén. Ok. No se puede comprar. No se compra con plata, no se compra con buen comportamiento. No se compra ayudando al necesitado. No hay forma de comprar la salvación. Es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros. Solo Cristo.
solo por medio de Cristo. Solo Cristo Jesús justifica al pecador ante un Dios santo. Por lo tanto, ahora estamos libres de su ira. ¿Me da un amén? Es solo a través de Cristo. Jesús una vez se paró ante un grupo de gente y le dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Es extremadamente, absolutamente exclusivo. No hay otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Cristo. Sola fide, eso significa solo por la fe. Somos salvos únicamente por la fe. Y la declaración que le pongo es: solo por fe el creyente recibe la redención obtenida por Jesús en la cruz. ¿Usted me da un amén? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la única carretera, es el único vehículo, es la única herramienta que tenemos para tomarnos de la mano de Dios y de la decisión de Dios de hacernos suyos. Yo estuve enseñando esto varias semanas. Sin duda alguna Dios escoge, sin duda alguna Dios crea, sin duda alguna Dios sostiene. Pero la forma en la que un creyente llega a Dios es cuando levanta la mano y reconoce que le ocupa. Eso no es contradictorio con el hecho de que Dios escoge. Eso más bien implica un amor tan grande de Dios que nos invita a nosotros a ser parte. El ejemplo que quiero que quede en sus cabezas es súper sencillo, porque por esto se han peleado teólogos por más de 10 siglos. La razón por la cual Dios invita a la humanidad a ser parte es para que el verdadero amor sea expresado. Y el ejemplo más sencillo es el que siempre les he dado a los que están los martes estudiando la Biblia con nosotros. Yo amo a Carol, Carol me ama a mí. Pero para que ese amor sea verdadero, ella tiene que tener la libertad de no escogerme. Porque si no se llama secuestro. Si no, yo la agarro, la amarro, la meto a la casa, le pongo un tape en la boca y le digo: tiene que amarme. ¿Usted cree que eso es amor? Eso es un delito, hermano. Usted va preso por eso. Dios no va a llevarse a nadie amarrado. Dios invita en su gracia a que nosotros le escojamos a Él. Obviamente estoy siendo súper resumido en cada una de estas grandísimas declaraciones. Entonces los reformadores volvieron a la Escritura y descubrieron en la Escritura verdades profundas que son necesarias para entender cómo un hombre o una mujer llega a estar con Dios. Solo por lo que enseña la Escritura, solo por la gracia, solo por la fe y solamente por Cristo. Hoy, esta tarde, vamos a desempolvar un poquitito. Solo a Dios sea la gloria. Esta es la piedra angular de todo lo demás. Porque todo lo que existe, existe para glorificar a Dios. Todo. Entonces las 5 solas se convierten, ahí lo pongo en un detallito en su bosquejo, las 5 solas se convierten en verdades bíblicas redescubiertas por los reformadores protestantes hace 505 años, que explican la solución a un problema. ¿Cómo muertos espirituales, bajo la ira de Dios, hoy pueden llegar a ser salvos? A usted, uno se alegra cuando alguien llega y le dice: estoy en Cristo, y eso es una alegría preciosa. Pero cuando alguien le dice: me salvé, ahora soy una persona salva, ¿de qué son salvos? Y alguno podría decirme: del infierno, perfecto. Del diablo, sí. Pero hermanos, cuando nosotros decimos que somos salvos, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Al final de los tiempos va a existir un juicio donde la ira de Dios va a ser derramada sobre todo aquel que no quiso estar con el Señor. El enemigo no es nadie, el enemigo Dios lo va a fulminar facilísimo. El infierno no fue preparado para los hombres, fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero todo aquel que le da la espalda al Señor morirá.
Todo el mundo recuerda Juan 3:16, ¿verdad? Digámoslo juntos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Y ese pasaje suena preciosísimo. El plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Entonces a veces cuando uno predica esto, la gente por dentro puede decir: deje de predicar como infierno, no me gusta cuando predican infierno, porque Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús y la idea es que todo el mundo se salve. Claro que sí, claro que sí. Pero el problema es que Juan 3:16 no está aislado de Juan 3:18. Y Juan 3:18, ¿alguien lo recuerda? Juan 3:18 dice: el que no ha creído en el Hijo está condenado. Y es interesante porque lo dice en negativo. El que no ha puesto la fe en el Hijo está condenado. Más termina diciendo la fe en el Hijo unigénito de Dios. Somos salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna, por lo que enseña la palabra, por gracia, por fe y por Cristo. Por lo tanto, a Él sea la gloria. No depende de nosotros. No depende de lo que hicimos, de lo que haremos. Y hoy les voy a sustentar esto con unos cuantos pasajes bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando, ¿la qué, iglesia? Gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde. ¿Para qué, familia? Para la gloria de Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia que es un dolor de iglesia. La iglesia tiene un pecado sexual terrible adentro. La iglesia es un enredo. La iglesia está en un puerto, y está en un puerto súper difícil donde tienen que ser cristianos, y entonces hay un enredo de doctrinas, se han metido falsos maestros a la iglesia, y Pablo está diciendo: todo lo que yo trato de enseñarles a ustedes, todo lo que padezco por amor a ustedes, todo lo que yo trato de hacer es para que sobreabunde la gracia, abundando la gracia por medio de muchos. O sea, Pablo dice, la idea es que muchos vengan y crean, y como muchos van a creer, muchos van a dar gracias. Y al dar muchas gracias, la gloria de Dios va a ser exaltada de una forma mayor. Pablo no está pensando en masas. Pablo no está pensando en el crecimiento. Pablo está pensando que entre más personas entiendan y reciban la gracia, más personas van a reaccionar con acción de gracia, lo que va a hacer que la gloria de Dios sea magnificada por muchísima más gente. Toda la salvación está fundamentada en una gracia que glorifica a Dios. O sea, el creyente tiene que entenderse bendecido porque es salvo, y por lo tanto responde para darle la gloria a Dios. Entiende que su salvación no la merece. Entiende que su redención es por medio de fe. Y Pablo nos dice en Efesios que esa fe no es de nosotros, que esa fe es don, es un regalo de Dios. Y por eso Cristo enseña que la fe no importa que empiece chiquitita, porque es una semilla, es una idea que ni siquiera nos damos cuenta cuando el Espíritu germina en nosotros. Como cuando usted está creciendo plantitas y usted no se da cuenta en el momento en el que germinó. Con Fresi un día estos en el trabajo me mostró: vea esta matita. Me la traje y de un pronto a otro vi que un capullito explotó y reventó una florcita. Nosotros no nos dimos cuenta. Usted cree que se dio cuenta porque hubo un momento en el que usted levantó la mano y dijo: ahora soy de Dios. Pero el Señor empezó a hacer un proceso en usted previo que nosotros no tuvimos ni siquiera conciencia, donde la palabra y el Espíritu germinaron vida en nosotros. Y nos dimos cuenta que la droga no era suficiente, que la vida sexual no era suficiente, perdida, que el mentir, que el robar, que todo lo que hacíamos nosotros no era lo que nos sostenía. Y nos dimos cuenta que ocupábamos de Dios. Pablo dice: todo lo que yo hago es para que mucha gente llegue a Dios y por lo tanto glorifique a Dios. Vea su bosquejo, Efesios 2. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es don de Dios, es lo que acabo de mencionar. La fe es don de Dios, la gracia es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie
se gloríe. No de nosotros, sino un regalo de Dios. Vea cómo lo dice la traducción viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito en esto, es un regalo de Dios. Pero ojo como lo hacen los traductores de esta versión. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hay creyentes que andan buscando que Dios les bendiga, sin darse cuenta que la bendición más grande ya ha sido entregada. Y yo no sé, padres y madres que están acá, qué pereza un hijo malagradecido. Qué pereza un chiquillo que se le da todo y que no responde, y que no reconoce un papá que le ama, una mamá que le ama. La idea de nosotros es criar muchachos que reconozcan y entiendan y sean agradecidos. Y hay muchos de nosotros dentro de la iglesia que estamos buscando que Dios provea cuando Dios ya dio la provisión eterna que es estar con Él. Ve el pasaje número 3, igual a la iglesia en Corinto, nada más que esta es la primera carta. Primera de Corintios, capítulo 1, 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son ¿qué? Ok, qué cólera con Pablo, porque Pablo tiene la buena capacidad de escribir y ofender. Y me cae malísimo cuando nos hace eso. Y después se enoja que lo trataban mal en las iglesias. Vea cómo va a escribir. Muchos de ustedes no son muy sabios, o sea, recuerde que esta carta es para nosotros. Entonces nos está diciendo, hay muchos de ustedes que no son como que muy chispas, ¿verdad? Según criterios meramente humanos, ojo a esto, ni son poderosos, ni muchos son de noble cuna. O sea, no son inteligentes, son unos limpios y no son de buen pedigrí. ¡Qué mala nota! No son de buenos apellidos, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Yo soy de los piedras frente a las monjas. No soy nadie. Y Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también Dios escogió lo más... Pablo, no hable tan feo. Nos está escribiendo. También escogió Dios a lo más bajo, a lo despreciado y lo que no es nada. No, hombre, Pablo, ya mala nota, ya cambie. Para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda, ¿qué? Jactarse. Dios tiene una gran bronca con el arrogante. Dios tiene un gran problema con el que se cree la gran cosa. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que vivimos un tiempo donde la iglesia quiere pompa. La iglesia quiere ser fuerte. La iglesia quiere ser influyente. Y vemos los pastores que admiramos aceptando la cultura. Y vemos los pastores que nosotros admiramos y que los vemos como los más bendecidos, sentados comiendo, no para guiar a la gente a conocer de Dios, sino sentados a la mesa para que la iglesia se parezca al mundo. Cristo nunca hizo eso. Cristo comió con prostitutas, Cristo comió con gente que era de mal nombre, pero para que se pasaran al reino de la luz, no para que la iglesia pareciera cada vez más de las tinieblas. Pero aquí Pablo dice, el Señor escogió lo sencillo para que nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, ojo lo que dice, justificación, santificación y redención. Todo el proceso de la salvación. Para que como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en... ¿Me dan amén a eso? Dios quiere gente humilde. Y tenemos que ser gente humilde. Y tenemos que ser una iglesia humilde. Yo creo que nosotros somos una iglesia humilde. Pero habrán áreas en las que todavía tenemos que humillarnos y permitir al Señor que sea Él el único que se llene de gloria. Me refiero ahorita como líder de la iglesia. Pero ahora en su vida, en su casa. Hermanos, es que somos muy cargas. Somos demasiados hábiles y estamos muy ocupados. Y tenemos mucho que hacer. Pero la salvación está diseñada
para que al final de cada día usted y yo le demos la gloria. Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Por favor, escuche este pasaje. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vea todo lo que traen esos dos versos. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos, nos escogió para que fuésemos sin mancha delante de Él. ¿Cuántos de ustedes pueden decir santo y sin mancha? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios hizo todo eso? Antes de que existiera el primer átomo, yo le digo eso a mis muchachos siempre, a los estudiantes, antes de que existiera el primer átomo, antes que existiera el primer segundo, antes de que existiera el primer espacio de tiempo, la primer materia, antes de que existiera todo, el Señor nos escogió para que fuéramos santos, sin mancha, habiéndonos predestinado, adoptados por medio de Jesucristo, por puro amor. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Pero ¿qué es lo que dice el creyente hoy? Yo lo que tengo que ser es prosperado, yo lo que tengo que ser es sano, yo cancelo esto, cancelo lo otro. Todo lo que Dios hizo es para que usted y yo explotemos en alabanza al Dios que nos ha redimido. Todo. Nos escogió desde antes que estuviera todo. Pablo tiene una capacidad de ver esto, que dice que estamos sentados en gloria, en lugares celestes. Y eso nos hace pensar a nosotros, le voy a decir una loquera, pero es la forma en la que yo lo veo, que cuando Juan está en Apocalipsis 4 y 5 viendo la gloria, y cuando ve la multitud de los santos y la gente está adorando, Juan se ve ahí. O sea, Juan vio su clon. Juan vio a Juan adorándolo ahí. Y vio a Steven, y vio a Pablo, y vio a Grace. Y vio a mi mamá, y vio a cada uno de ustedes, vio a Patreon, Alcides. Y nos vio ahí adorándolo. Porque Dios no le determina el tiempo. Y entonces Él ya nos predestinó para estar a su lado. Por lo tanto, tenemos que entender que existimos para su alabanza. Soli Deo Gloria. Solamente para la gloria de Dios. Pero usted y yo estamos muy ocupados, porque mañana tienen día de descanso, pero el lunes hay que ir a bretear, y hay que pagar cosas, y tenemos compromisos, y hay pastillas que comprar, y hay cosas que hacer, y hay enredos que vivir. Yo no estoy diciendo que hay que cancelar eso, irnos a una montaña, hacernos una secta rara ahí, aunque sería bonito ir a plantar y vivir ahí un poco desconectado, cerca de un lugar bonito, pero no, eso lo hablamos en otro momento. Pero yo no estoy diciendo eso, lo que le estoy diciendo es que nos enfocamos en el día a día. Y se nos va que nos escogió, nos salvó, nos predestinó, nos adoptó con puro amor para alabanza de su gloria. Ese es el gran propósito de su existencia y de la mía. Eso es lo que tiene que medir la forma en la que tomamos decisiones. Eso tiene que medir la forma en la que usamos nuestro tiempo. Eso tiene que medir la forma en la que tenemos intimidad con Dios en la palabra, la forma en la que lo buscamos dentro de la congregación, la forma en la que lo servimos, porque entendemos que nuestra vida es para Él, es para su gloria. Verso número 5, Efesios 1. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para, ¿qué, iglesia? Yo no sé cómo alguien no acepta a Cristo. Y lo entiendo porque la Escritura nos enseña que están con una gran venda y no lo pueden ver. Y están siendo influenciados por el rey de este mundo. Y entonces es como que si fueran ciegos y no pudieran ver. Yo les he contado que tengo un problemita en un ojo. Cuando me hacen ese examen
que tengo que hacérmelo prontamente ahorita, yo quedo ciego por un día, por la forma en unas cosas que me echan. Y no veo nada, no puedo manejar, obviamente, el carro me lleva. Y así es como vive la gente, sin poder ver, sin poder oír. Pero el Señor nos escogió, nos redimió, nos adoptó, nos predestinó y ahora nos dice que conforme al propósito y el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza para su gloria. Pero nosotros nos creemos los dueños del baile, nos creemos los más importantes. Su vida es muy suya y mi vida es muy mía. Nuestra agenda, nuestros planes, mis cosas, mis necesidades. Y olvidamos que existimos para Él. Solo a Dios sea la gloria. Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pablo le dice a Roma, ¿quién le ayudó a Dios? ¿Quién le ayudó a Dios a hacer los colores? ¿Quién le ayudó a Dios a hacer los animales? ¿Quién le ayudó a Dios a hacer la creatividad? ¿Quién le ayudó a Dios a hacer un cerebro? ¿Quién le ayudó a Dios a hacer una célula? Nadie. ¿Quién le dio un consejo a Dios? Cada vez que alguien trata de ayudar a Dios, pasa un ridículo. Un ridículo. Y un día Cristo dijo, voy para Jerusalén y en Jerusalén me van a matar. Y Pedro le dice, con una cara de odioso, porque metámosle candela, porque es un chisme importante. Y Pedro llega y dice a Jesús, venga para acá. Jesús, a mí no me parece lo que usted acaba de decir. Y Jesús le dijo, apártese de mí, Satanás. Todo el que trata de ayudar a Dios pasa un ridículo. Por eso cuando usted y yo tratamos de ayudar a Dios, complicamos todo. Complicamos todo. Él no ocupa ayudita, hermano. Él no tiene psicólogo, ¿ok? Él no ocupa terapia. Él no ocupa ir a conversar con alguien porque está estresado. Él todo lo tiene en control. Entonces Pablo dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? No entendemos la nuestra. No entendemos la nuestra. Vamos a entender a Dios. ¿Quién fue el consejero de Dios? Dice Pablo. ¿O quién le dio primero a Dios? O sea, él dice Pablo, ¿a quién le debe Dios? ¿A quién le debe Dios? ¿A quién le debe Dios una bendición? ¿A quién le debe Dios un favor? ¿A quién le debe Dios algo? Dice, para que le fuese recompensado. Vea cómo resume Pablo. Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿son qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores utilizamos un púlpito como este para explicar pasajes difíciles. ¿Qué les voy a explicar yo eso? Sí, por Él, para Él y de Él son todas. Sus hijos, sus hijas, sus sueños, las familias, las cosas, todo es para Él. Por lo tanto, dice Pablo a Roma, a la iglesia en Roma y hoy a la iglesia en Alajuelita, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es la base de entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es la base de cómo respondemos nosotros. Quiero que imaginen lo siguiente. Imaginen que estamos construyendo lo más importante, es cómo nos salvamos. Y para construirlo ocupamos un buen cimiento. Y el cimiento tiene que ser una norma. Entonces el cimiento es la Biblia. Es lo que Dios dice. Dios dice que todo lo demás va a dejar de ser, pero su palabra nunca va a pasar. Entonces, solo escritura. Solo escritura está ahí abajo. Luego, solo por gracia. Nadie la puede comprar. No hay dinero para comprarla. No hay actitud para comprarla. Luego, solo Cristo. Es la provisión divina de Dios para que usted y yo lleguemos a Dios. Ninguno de los hombres lo pudo hacer. Entonces Dios dijo, yo soluciono el problema. Voy a morir yo. Solo escritura, solo por gracia, solo Cristo es la provisión de Dios para que nosotros recibamos la redención solo por medio de la fe. 4 pilares. Escritura, gracia, Cristo y fe. Ahora hágale un círculo a eso y todo eso se llama para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Bach firmaba todas, Bach era un genio, para todos los cultos, en toda su vida compuso un coral. ¿Usted se imagina?
O sea, una partitura con una canción, con una letra, que fuera con el sermón y que lo pudiera cantar el coro. Y todas, cada una de ellas, todas las firmó SDG, Soli Deo Gloria, todas. Y eso lo han hecho grandes personas a lo largo de toda la historia. Porque entendieron, y yo oro para que nosotros entendamos, que la salvación, el mejor regalo que tenemos, es solo para su gloria. Último pasaje esta noche, Isaías 2. Vean qué joya les comparto esta hora. Un día vendrá el Señor contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso no fue la primera venida. La primera venida de Él fue como un bebé. La primera venida fue humilde. Es más, Jesús dijo, si le pegan en una, ¿qué dijo Jesús? ¿Usted cree que así viene Cristo ahorita, que lo estamos esperando? Cristo viene montado en un caballo lleno de sangre. Viene a matar a sus enemigos. Viene como el general conquistador y rey que es de todo el universo. Entonces dice que viene, aquí Isaías está profetizando su segundo regreso. Contra todos los orgullosos y arrogantes y contra todos los altaneros y humildes. Y humillarlos, perdón. Y ahora vea lo que va a hacer Isaías. Isaías va a citar todo lo que es de poder de su tiempo. O sea, todo lo que engloba grandeza. Contra los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos. Era una zona súper boscosa y de madera preciosa, que toda el área la soñaba para hacer palacios, para hacer cosas increíbles. Entonces dice, vienen contra los cedros del Líbano, contra las encinas de Basán, son árboles. Basán era un área verde, era un área donde había mucha producción, inclusive de animales. Era un lugar muy próspero. Y entonces, contra todos los materiales constructivos buenos, contra toda la producción humana, contra las montañas altivas, las colinas erguidas, contra las torres altas, hoy diría los edificios, hoy diría los rascacielos, contra todo muro fortificado, contra toda enorme ciudad, contra todas las naves de Tarso, los botes que tenía en ese momento una provincia al sur de lo que hoy conocemos como España, que eran famosos como grandes navegantes. Todo lo que es los barcos lujosos, dice. Y ahora déjese en su corazón el verso 17. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será, ¿qué iglesia? Exaltado. Solo el Señor será enaltecido. El profeta Isaías dice que al final de los tiempos el único que quiere llevarse la gloria es Dios. Es Dios. Todo lo que Él hizo. Usted podría ponerse a filosofar con grandes mentes. ¿Para qué existe esto? ¿Por qué el universo es tan grande? ¿Por qué la materia? ¿Por qué esto? Todo existe para que al final toda la creación caigamos rendidos ante Él y tengamos que decir, gracias, la gloria sea a ti. Por eso Dios nos hizo. Y usted y yo tenemos una enorme ventaja de que podemos glorificarlo desde ya. Y por lo tanto, como nosotros creemos sin ver, vamos a heredar. Y Dios nos va a poner junto a Él a reinar. Es una locura, no nos cabe en la cabeza. Pero vamos a estar con Él. Pero toda la creación se va a dar cuenta que todo lo que Él hizo, lo hizo para que todos dijeran, este Dios está lleno de gracia, este Dios es amor, este Dios es salvación, este Dios es poder. ¿Y cómo lo recibió su familia? Solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por Cristo, solo por la base que nos enseña la Escritura. Por lo tanto, solo a Dios sea la gloria. Cuando un pajarito canta, como les decía ahora, cuando una flor revienta, cuando vemos el mar, cuando oímos la música, cuando vemos a la familia, cuando vemos a un hijo contento, cuando vemos a un hijo feliz, cuando vemos a un hijo pleno, cuando vemos la sonrisa de una de sus hijas o de sus hijos que está entero. Todo lo que existe, existe para su gloria. Ahora pongámonos personales. ¿En qué repercute esto?
¿En qué repercute solo escritura? ¿En qué repercute solo gracia? ¿En qué repercute solo Cristo, sola fe? Y ahora, como le estoy tratando de enseñar, solo para la gloria de Dios. ¿En qué repercute eso en mi vida? Porque yo puedo entender esto y puedo aceptarlo de una manera intelectual. O sea, yo puedo decir, mira, tienes razón. Y es la historia de toda buena historia. Hay grandes escritores que dicen que solo existen 7 tipos de historias. La de un héroe, y usted puede investigar un poquito más de eso. Pero toda historia, y es lo que yo le digo a mis hijos cuando vemos una película, toda historia tiene vestigios de la palabra, toda historia. Porque es la historia. Es como Dios salva, es como Dios redime. Y cuando un héroe se sacrifica y todo el mundo sale llorando en la película, sí, esa es ya la vivimos, esa es la historia de Cristo. Y cuando alguien se entrega por amor y ama, esa es la historia de Cristo. Pero ¿qué repercute en mi historia y en su historia lo que Dios ha hecho? Y es que, queridos hermanos, a veces estamos demasiado ocupados en lo nuestro para invertirnos un toquecito en darle la gloria a Él. Porque la agenda, los planes, las responsabilidades son tan importantes. Porque somos señores importantes. Porque somos señoras importantes. Porque son gente muy ocupada. Porque el día no alcanza. Y olvidamos fácilmente que existimos para su gloria. La pregunta de esta noche es, ¿mi vida glorifica a Dios? ¿Mi familia glorifica a Dios? En mi caso, y voy a ser muy honesto, la empresa que yo dirijo glorifica a Dios. La iglesia que Dios me ha puesto a cargo glorifica a Dios. Su casa glorifica a Dios. La forma en la que usted es padre, la forma en la que usted es madre, la forma en la que somos hijos. Y ojo que mi idea no es ver cómo hacerlo sentir mal, no logro nada con eso. Mi idea es retarlo y retarla a que en nuestra vida, nuestra existencia, sea un pedacito de vida que exista para glorificar a Dios. La forma en la que enfrentamos una prueba, la forma en la que hablamos y nos comunicamos con los demás. O usted fácilmente le quita el habla a la gente, o usted fácilmente chismea, o usted fácilmente empieza broncas, o usted fácilmente vivimos de una forma acá, delante de Dios, vivimos en vez de inspirando, más bien golpeando a los demás. Fructificamos o no. Crecemos en el Señor, maduramos en el Señor. Lo glorificamos con la forma en la que hablamos, lo glorificamos con la forma en la que pensamos. Sus sueños y sus planes incluyen a Dios, o sus sueños son solo sus sueños. Yo quiero terminar mi carrera, yo quiero terminar esto, y hermanos, todo eso está bien. Yo quiero terminar este sueño, yo voy a hacer mi casa, yo voy a comprarme mi carro, yo voy a hacer este plan, yo voy a aprender inglés, yo voy a aprender. Y entonces son sus sueños, son sus planes, son sus cosas. Y cuando usted se da cuenta, hermanos, tiene 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años. O más bien, cuando se da cuenta, ya se fue su tiempo. Mi papá siempre me decía, hijo, yo lo que añoro es ver a mis nietos. Nunca vio a uno de sus nietos. No, nunca los vio. Y nosotros decimos, es que lo que yo añoro es, voy a comprarme mi lote, voy a hacerme esto, voy a hacerme lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá, voy a hacer allá. Y verdaderamente en el hoy es Dios el que se está llevando la gloria. Y ese mismo papá que decía, yo lo que quiero es esto para poder, voy a comprar esto para que los nietos disfruten, voy a hacer esto, no lo pudo ver, pero me enseñó que el día tenía que ser de Dios. El hoy tenía que ser de Dios. ¿Cuánto está invirtiendo usted por lo eterno? Y hermanos, y eso no es ver cómo todos nos empezamos a pastorear y cómo todo el mundo empieza a predicar. No, eso es cómo con la gente que Dios ya puso alrededor suyo, usted está testificando. Cómo usted está viviendo como un compañero de trabajo que hace la paz en vez de hacer la guerra.
¿Cómo usted se convierte en un vecino que es un vecino amoroso, que es un vecino que recibe a los demás? Nuestras acciones glorifican a Dios, o nuestras acciones son solo para alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Yo creo que la iglesia de Dios a veces está muy llena de sí misma y no llena de Dios. Y es tiempo de vaciarnos de nosotros. ¿Ha leído a usted últimamente a un profeta de Dios? Yo no entiendo quién quiere ser profeta. ¿Ha leído usted la vida de alguno de los apóstoles? Yo no entiendo quiénes son los que con saco de $5,000 se llaman apóstoles. No entiendo. Porque cuando leemos de gente que entregó todo, todo, solo para la gloria de Dios. Pero nuestras vidas están llenas de nuestras fuerzas, de nuestros deseos, de nuestros planes. Y hermanos, todo eso es lindo. Todo eso es buenísimo. Pero es nuestro. Es nuestro. Es necesario aprender de Juan el Bautista. Es necesario que menguemos para que Él crezca. ¿Cuántos me dan un amén? Necesitamos que Él crezca en nosotros y que nosotros poco a poco nos hagamos menos. La pregunta: ¿sólido o gloria? Nuestra vida glorifica a Dios. La forma en la que pienso glorifica a Dios. La forma en la que sueño glorifica a Dios. Entonces la Escritura me enseña la verdad. Es solo por medio de la gracia, no lo puedo comprar. El Señor provee a Cristo como el único camino para llegar a Él. Y la forma en la que yo me guindo de ahí, como que si me agarrara con las uñas, es a través de mi fe. Y por lo tanto mi fe tiene que crecer y madurar en Él. Y es solo por ello: palabra, fe, gracia y Cristo, que yo puedo entender que nosotros somos salvos en Él. Por lo tanto, nuestra existencia debe ser para su gloria. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Acá la idea no es ver cómo nos golpeamos con la palabra. Acá la idea es ver cómo nosotros verdaderamente ponemos la palabra de Dios por acción. Y acá la idea es ver si realmente nosotros vivimos para su gloria. Si nosotros realmente existimos para Él. Quiero que ahí con sus ojitos cerrados usted pueda valorar su vida en esta noche. ¿Vivimos para su gloria o vivimos para nosotros? Yo voy a dejar de calificar el tema y usted nada más vuelva a ver, use la palabra como el espejo que es. Su tiempo es suyo, su plata es suya, sus dones son suyos, sus habilidades son suyas, sus cosas son muy suyas. Y entonces, ¿de dónde está Dios? Para los que dirigimos una familia, nuestras familias están para Él, o más bien cualquier cosa le gana a Dios, cualquier compromiso, cualquier aventura más chiva, cualquier cosa más bonita. Aventura me refiero a experiencia, acción, momento, sentimiento. Algunos, su aventura es amar y entonces ya cualquier cosita les desenfocó de Dios. Hoy la pregunta es: ¿solo para su gloria realmente en nuestras vidas? ¿Solo para su gloria realmente en nuestra iglesia?
solo para su gloria realmente mi corazón. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros errores y te pedimos perdón por nuestros pecados. Sálvanos, Señor. De tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Usted se puede poner en pie, mi hermano. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Y al estar aquí, Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. si usted puede levantar las manos conmigo. Levantemos nuestras manos y le decimos al Señor: Señor, perdona nuestros pecados, lávanos. Que nuestra vida sea para tu gloria, que nuestras familias sean para tu gloria, que esta iglesia sea para tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, cuando vivimos para nosotros y creemos que la existencia es nuestra. Creemos que nuestra vida, que nuestros días son nuestros, que nuestras fuerzas, que los recursos que nos has dado, Señor, son muy nuestros, Señor. Queremos aprender a vivir solo para ti, Señor. Y hoy, ahorita que estamos delante de ti, Señor, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Solo para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, iglesia. Abrace el que tiene cerca ahí y que tengan una semana bien bendecida. Un abrazo. Chao.